tardes, queridas participantes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Súper bien. Todo bien. Con ganas de aprender. Eso es bueno. Entonces, vamos a continuar aprendiendo. Soy la instructora del Servicio Nacional de Promoción Profesional, SNPP. Mi nombre, Justina Ortega. Un gusto de estar con todas ustedes. Igualmente, profesora. En la fecha estamos 16 de agosto. Quiero recordar con ustedes qué se festeja hoy. El Día del Niño. El Día del Niño, en homenaje a nuestros niños mártires de Acostaño. Es también nuestra historia y nuestra cultura. Yo quiero hacer mis entregas de materiales para que podamos continuar. Si yo voy a una modista, quiero una prenda de vestir, ¿qué es lo que hace la modista? Saca las medidas. Saca las medidas. Primero me pregunta qué prendas quiero. Luego toma las medidas. Son dos acciones que realiza la modista. Entonces, eso es lo que vamos a adentrarnos a explicar mejor. Dentro de lo que es nuestra especialidad, confección industrial de prendas deportivas, hemos iniciado el contenido con habilidades blandas. Ya damos terminado ese contenido. Continuamos con nuestro contenido 2, que es la toma de medidas. Tenemos nuestros objetivos que nos dice de práctica. Aplicar técnicas de tomas de medidas con centímetros según tipos de prendas diseñadas. En la teoría nos dice explicar los conceptos básicos y técnicas de tomas de medida según recomendación para un buen diseño. En lo altitudinal, respetar las tomas de medida para la obtención de patrones con calidad. Es lo que nos dice nuestro contenido en el objetivo de práctica de teoría altitudinal. Nuestros materiales que necesitamos para las tomas de medida: un cuaderno, un lápiz, borrador, centímetro, la pizarra, pincel, también maniquí o recursos humanos. Yo quiero presentar los elementos necesarios para las tomas de medida, que es un cuaderno, que es un centímetro, un lápiz, un pincel. Nuestros temas tenemos acá de teoría y de práctica. En la teoría dice centímetro, concepto, usos, características. Vamos a ver nuestro cinta métrica, su concepto. La cinta métrica es un elemento que sirve para tomar medidas y lleva marcada el metro. Centímetro por centímetro van enumeradas nuestra cinta hasta llegar a 1,5 metros. ¿Para qué sirve? Para tomar las medidas al cuerpo. Ya tenemos su concepto, su uso, su característica. Es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque tiene que girar por el cuerpo, se tiene que adaptar al cuerpo, no como la regla. Entonces es de un material flexible enumerada la cinta métrica. Nuestras tomas de medidas, vamos a clasificarlas. Y vamos a clasificarlas en circulares, verticales y horizontales.
horizontales para trabajar mejor. Un ejemplo de una medida circular. Contorno de cintura. Contorno de cintura. Circular me dice dar la vuelta a la cinta métrica al cuerpo. Eso es una medida circular. Una medida vertical. Largo de blusa. Largo de blusa. Eso me dice que mi cinta métrica tengo que poner de esta forma. Entonces se llama medidas verticales. Todas las medidas que marcan el largo de la parte del cuerpo. Y la otra medida que clasificamos, horizontales. Un ejemplo de medidas horizontales. Ancho de pecho. Ancho de pecho. Entonces esta es una medida horizontal que se toma entre el hombro y el seno. También el ancho de espalda es otra medida horizontal. Tenemos entonces nuestra teoría explicada. La tabla de medidas, que también nos sirve reemplazando nuestras tomas de medida. En las tablas de medidas vamos a encontrar medidas estándar. ¿Qué es eso? Que son las medidas que se aproximan a una medida para realizar prendas de acuerdo al talle. Supongamos que Joana me pide de lejos 3 remeras talle 40, talle 42 y talle 46. ¿Dónde yo voy a encontrar eso? En las tablas de medidas. Ya viene con todas sus medidas aproximadas. Para eso es la tabla de medidas. Y para hacer las progresiones. Entonces de un talle 40 hacer al talle 42 o 46. Técnica para las tomas de medida. Mi técnica es con el centímetro y tomando las partes del cuerpo. Eso es la técnica de las tomas de medida. Pasamos a la parte práctica de nuestro contenido. Aplicación de técnicas de tomas de medidas. Allí ya vamos a aplicar lo aprendido, esta parte de nuestra teoría. Y necesito una voluntaria para explicar. Me dice que necesito unas medidas para confeccionar prenda. Y las medidas se toman a partir de la elección de prenda. Primero se elige la prenda, luego se hacen las tomas de medida. Entonces elegimos una remera deportiva. La primera medida que yo necesito es el contorno de busto. Se pasa la cinta métrica debajo del brazo y por la parte más alta del pecho, poniendo los dedos de la mano para que tenga holgura. Ese es el contorno de busto. Otra medida que necesito es el talle. Desde la parte más alta del hombro, pasando por el pecho y hasta la cintura, que me da la referencia el ombligo. Contorno de cintura. Cuando me dice contorno es dar la vuelta a la cinta métrica por el cuerpo. Y a la altura de la cintura es la cintura. Hombro. Desde la parte más alta del hombro hasta el nacimiento del brazo. Ese es hombro. También necesitamos el contorno de cuello, alrededor del cuello y con un poco de flojedad se toma el contorno de cuello. Estas son las medidas que yo voy a utilizar básicamente para poder diseñar mis patrones que luego voy a aplicar
para la ejecución de mi confección de prendas deportivas. Ahora vamos a formarnos, a tomarnos de a dos entre compañeras y mi recomendación es practicar las tomas de medidas. Vamos a seguir practicando las tomas de medida para poder aprender más y poder hacer nuestros trazados. Amén. Entonces quiero saber si hasta aquí llegamos a comprender lo que es la toma de medidas que está dentro de nuestro contenido. Sí, profesora. Sí, profe. ¿Qué utilizamos para las tomas de medida? El centímetro. El centímetro, nuestro cuaderno y nuestros lápices. Entonces es el quehacer de todo confeccionista tomar las medidas. Continuamos entonces con nuestra práctica de las tomas de medida. Buenas tardes. Buenas tardes.